¿Qué pastilla habrá que tomarse para ponerse en los zapatos del otro? Los fotógrafos de este país han registrado nuestro conflicto armado muchas veces y de muchas maneras. Incluso han ganado premios. Por eso, hoy Pacho de Rú conversa con Natalia Botero y con Julián Lineros, esta gente que ha registrado el conflicto de este país de cabo a rabo. Y qué bueno poder estar en este día con Natalia Botero y Julián Alberto Lineros. Gracias Natalia y gracias Julián Alberto por haber aceptado tener este rato de charla absolutamente informal. Desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tenemos una gran admiración por el trabajo que ustedes han hecho. Yo quiero confesarles que en la amplitud de la cantidad de cosas que ustedes han hecho, pues por supuesto estamos lejos de conocer toda su contribución a las víctimas y al país como fotoperiodistas y también en el campo de la cinematografía. Pero simplemente con haber visto los productos de ustedes en muchos momentos, hemos sentido dos cosas muy profundamente. La presencia hondísima del grito de las víctimas desde la realidad vivida y por otra parte el sabor del territorio y el golpe del territorio y la cultura por el conflicto armado interno en Colombia. Yo quiero pedirles que nos cuenten cómo se han enfrentado ustedes esta realidad, cómo se pusieron en esto. ¿Por qué no nos cuentas, Natalia, para empezar contigo, eh, qué te llevó a ti a esta casi pasión de poner la fotografía y la imagen al servicio o casi a la identidad de lo que estaba pasando en Colombia? Pues la fotografía para mí siempre ha sido como ese mecanismo de poderme comunicar y relatar historias. Desde que soy muy pequeña he trabajado con la fotografía, contando breves historias y historias desde mi inmediatez y de lo que me sucede a mí en la cotidianidad, y aprendí también con ella que era como la posibilidad de acercarme al otro, de entender también las realidades del otro con las imágenes y de poder narrar un país que siempre quise caminar y siempre quise andar pues con la imagen y la fotografía. Desafortunadamente, cuando yo decidí ser fotoperiodista, pues me tocó ir a un país con una intensidad en el conflicto, y sobre todo aquí en Antioquia, de donde yo soy, y la zona del Chocó, pues que fueron como los puntos más álgidos en el comienzo del conflicto. Y bueno, emprendí ese camino también con mucho compromiso, porque más que apasionarme estar en el medio del conflicto, fue que era la posibilidad también de entender un país en la primera fila, ¿cierto? Haciendo fotografías. Entonces me sentí cómoda también ahí, porque entendí el sentido social que tenía el ejercicio fotográfico que yo hacía, no solo desde el periodismo, sino también desde ese diálogo que uno entabla pues con los otros y con la cámara y con la imagen. Entonces, hace más o menos ya 30 años que vengo trabajando la fotografía en el tema del conflicto y de los derechos humanos. Gracias, Natalia. Antes de volver a tu persona, yo quiero preguntarle a Julián, igual, Julián Alberto, nosotros igual hemos visto tu obra con numerosas cosas. ¿Qué te llevó a esto? Igualmente, ¿por qué poco a poco terminaste tratando de juntar gente y territorio y paisaje en este contexto del conflicto armado? Siempre desde niño tuve una atracción muy fuerte por la imagen. Y algo que creo que nos une a todos, que es el amor a este país, al territorio, al país paisaje, entendiendo al ser humano como parte de ese país paisaje. Entonces, ya digamos, ya como entré a hacer la fotografía profesional, siempre ha sido muy azarosa mi carrera. Yo realmente, cuando me graduó en la Universidad Nacional de estudiar cine, me ofrecen un trabajo en Arauca. Yo no tenía ni idea de cómo era Arauca en esos tiempos, y yo siempre pongo el símil de la tira cómica de Mr. Magoo. Mr. Magoo era yo tomando fotos en Saravena, en Arauquita, en el año 93. Usted conoce bien, padre,
era en medio del peligro constante y eso me hizo sumergir de cierta manera, en cubrir el conflicto. Ya desde ahí para en adelante siempre he estado trabajando en lo que ahora llamamos la Colombia profunda. No sé qué hay en la cultura nuestra que estableció que había unos colombianos que tenían más derechos que otros y que por eso tenían más derecho a estar presentados ante los demás, a ser reconocidos, que eran más legítimos. Y una de las cosas que yo encuentro en el trabajo de ustedes es cómo rescatan la legitimidad y ponen en primer plano la grandeza humana de los que están sufriendo entre nosotros. ¿Hay un propósito en ustedes en esto? Sí, yo inclusive permanentemente me hago como esa reflexión, padre, porque cuando empecé muy joven a hacer fotografía y obviamente dentro de los medios, pues hay como unos lineamientos del hacer de la noticia, de los cubrimientos. Y en la época del 92 que empezamos Julián y yo, pues fue una época también donde se le dio mucho protagonismo a los victimarios y a los grupos y a los armados. Y eran los que ocupaban como las primeras páginas siempre de los periódicos. Y con el tiempo yo empecé a entender que esa no era la razón de la fotografía que yo tenía que hacer y como la responsabilidad que yo tenía, porque si bien había muchos otros que se ocupaban de eso, no era ni mi deseo ni desde mi fotografía me sentía cómoda, además porque tuve la posibilidad como de trabajar como de largo aliento, o sea, de estar muchos tiempos en los territorios, en los lugares donde ocurrían los hechos, con las comunidades que sufrían los embates de la guerra. Entonces, entendí que de la noticia misma lo que se hacía era cubrir e irse, pero quedaban las historias ahí. Entonces quedaban como las personas, las comunidades, quedaban la destrucción de los lugares, quedaba también la fauna, como todo lo que ocurría quedaba pues destrozado y poder como trabajar mucho tiempo en el lugar, hablar con la gente, entendí que había que darle pues no voz, porque ya las personas en sí, las historias tienen voz, sino darles como visibilidad a partir de mi lente. Y que ese era como el sentido y lo que yo realmente estaba buscando en la fotografía. Yo me enfoqué entonces de unos 15 o 20 años para acá en tomar una decisión muy personal, no tomarle fotos a los armados, sino pensar más bien en los civiles, pensar en los que sufrían del otro lado también la guerra. Y también me identifiqué mucho con el dolor y el sufrimiento de las mujeres, porque veía también que eran las que quedaban huérfanas, quedaban viudas, quedaban sin sus hermanos. Eh, entonces, eso como que me generó también unas ciertas, no compasiones, sino afinidades de enfocar pues mi mirada hacia ellas. También porque siento que a las víctimas y quienes sufren de primera mano el conflicto son a los que les debemos dar como toda esa mirada y esa importancia porque más que la solidaridad en sí misma, con la fotografía sobre todo, pues que es lo que yo trabajo, pues es un reconocimiento, pero también es un paso de transición para ellos en reconocerse y en trascender en el dolor. Gracias, Natalia. Julián Alberto, ¿por qué no nos cuentas de esto desde tu punto de vista? ¿Y cómo llegas en tu camino a, a darle esta prioridad al dolor humano y al dolor del territorio? Bueno, cuando yo hablaba al comienzo, en la primera respuesta de que mi primer trabajo profesional fue en Arauca, obviamente me encuentro ya con esas personas humildes que viven en la periferia, mal llamada periferia de nuestro país. Siempre, de una u otra manera, nuestro país comienza, digamos, en las fronteras y no es donde termina. Siempre tenemos esa visión del país central que empieza en Bogotá y se extiende a los territorios, pero realmente el país empieza en nuestros bordes y ya desde esos años en Arauca empiezo a encontrarme con los seres que habitan todas estas regiones, el Guaviare, el Putumayo,
Tuve la suerte de trabajar en medios de comunicación y es en donde empieza ese encuentro mío con estas personas humildes. Digamos, en el caso mío, siempre vi por igual un soldado, un policía, un campesino, porque casi siempre uno en una familia campesina muchas veces nos encontrábamos con paradojas en donde había un hijo que era soldado y el otro hijo podría ser guerrillero, o el otro, es decir, esa cosa tan loca de nuestro país en donde el enfrentamiento casi que es entre hermanos. Es decir, y encontré ese derecho de las personas a ser y a ser mostradas. Aún fueran personas que en su rol desempeñaran, eh, ¿por qué no decirlo?, funciones o papeles que rayaban de pronto también con la ilegalidad. Ustedes han hecho un esfuerzo enorme, casi que les ha salido del alma, es lo que uno siente, a pesar de que ustedes son además pues profesores pero uno siente que en ustedes una sensibilidad humana muy grande, basta ver las fotografías, inmediatamente se percibe esa realidad. Ustedes han puesto y lo han puesto a través de medios muy significativos. La pregunta que uno siente es, pero ¿por qué Colombia no se ha dado cuenta? ¿Por qué, por qué tanta evidencia humana puesta a los ojos no ha desatado una especie de indignación colectiva de todos los colombianos, que era lo normal en cualquier país o en cualquier sociedad, para decir, no, esto es inaceptable, esto es intolerable? Tenemos que levantarnos todos como sociedad para no tolerar nunca más lo intolerable. ¿Qué pasa? Al contrario, ¿qué pasa para que muchas veces lo que está allí con tanta fuerza, es decir, todo eso, lejos de producir estas cosas, más bien estamos como en un momento de negacionismo? Me asalta todo el tiempo esta pregunta también porque es muy recurrente que en el afuera, en quienes no están pues como en el mundo real del país, en la cotidianidad, pues el comentario siempre lo que se dice es que estamos saturados, es que ya no queremos ver más, es que siempre nos muestran lo mismo, pero yo creo que es que no es que sea eso, sino que es el deseo de tapar para no tener que confrontarse ni no tener que aceptar, pero más que aceptar es como entender y saber que son parte de eso mismo, que todos somos parte de lo que le pasa a este país, que no solo el que está allá afuera o el que sufre allá afuera es al que le pasa, sino que es una realidad y un problema de todos. Yo siento que es más como o sea, no es que las imágenes no conmuevan lo suficiente o no es que las imágenes no llamen la atención lo suficiente. Yo diría como dos cosas también. Una, que también ha sido que el espacio, la situación en donde han estado las imágenes no ha sido suficiente, o sea que se necesita más espacio, se necesita más recordación a través de las imágenes, se necesita que la fotografía y la historia de la fotografía en Colombia en estos últimos 30 o 40 años tenga un lugar real dentro de la construcción de la memoria de este país, que yo creo que falta mucho por trabajar en eso, pero que también que la fotografía se hable por sí misma también. No estoy diciendo que no esté acompañada de los relatos, pero que la fotografía confronte más. Yo siento que falta que se se tomen a diario los espacios de los periódicos, que se tomen a diario grandes imágenes que realmente hablan y cuentan como todo lo que nos sucede. Y por otro lado es también confrontar a quien las ve, o sea, que realmente quien tenga la posibilidad de acercarse a lo que sucede y a los protagonistas de nuestras historias y de nuestras fotografías, pues que los interpelemos de una mayor forma, pues que tomen acción, porque yo siento que también es también no quererse comprometer, es no sentirse tocados porque saben que cuando se conoce o se sabe de algo hay un compromiso.
Y siento que a nosotros los colombianos, a muchos de los colombianos, les falta ese tipo de compromiso. Y de igual manera hay muchas otras personas que valoran el trabajo, valoran cómo a través de la fotografía se ha logrado pues como hacer este recorrido por nuestro país y no dejar en el olvido a quienes sufren y a quienes pasan por todos estos eventos, pero siento que ahí se necesita una mayor educación también en el sentido de que lo visual tenga que hacer un llamado de reflexión, ¿cierto? Tenga que hacer ese llamado a lo que nos invoca en este momento y es que nos comprometamos todos como país. Sí, Natalia, una de las cosas que escuchándote que a mí me deja pensando, y lo conversaba con un amigo psicólogo y psiquiatra que está con nosotros en la comisión, es por qué, por qué conociendo las cosas, por qué viendo las cosas, el país no se afecta. Ustedes lo conocen, nosotros vimos por televisión cerca de 2000 masacres, las pasaron delante de nosotros durante años y eso nos dejó como si estuviésemos viendo una película interesante de una telenovela. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la psicología para que poniendo las cosas así, la gente no reacciona? Acabas de decir un elemento que me parece que es muy contribuyente a entender lo que pasa, como el miedo a tenerse que comprometer, porque evidentemente el impacto del sufrimiento llama a la compasión y la compasión llama al compromiso, pero no lo hemos podido tener. Y es evidente también, y quisiera con esto escucharte, Javier, eh, incluso cuando se coloca en escena, lo que pasó, por ejemplo, con lo que se hizo aquí en Bogotá, con con la fotografía de Chucho Abad, que igual se hubiera podido hacer con la que cada uno de ustedes, seguramente ustedes lo han hecho en otros momentos, eso inmediatamente produce que mucha gente se acerque, por lo menos vean eso y algunas personas quedan muy cambiadas. Y nosotros sí anhelamos que con las cosas de ustedes le quede al país un, un verdadero museo en imagen de lo que nos pasó en todo esto. Y justamente para que sea educación de los niños y de los adultos, para que nos metamos en este dolor. Quisiera traértelo a ti, Julián Alberto, y preguntarte eh, ¿cómo lo hacemos? A mí además me aterra y te voy a añadir cosas, la transformación de los territorios, Julián Alberto, muchísimo. Yo pues he vivido mucho este país, pero por ejemplo la cordillera de San Lucas me la entré por todas partes, conocí esos ríos cristalinos, como era la quebrada del Yanacué, el río Santo Domingo, el río Boje, no hace mucho, 1995, 1994, que eran ríos cristalinos, preciosos. En la quebrada de Yanacué, la llaman quebrada, pero es del tamaño del río Cauca en Cali, eh, uno era tan transparente que uno veía los pescados perfectamente. Nadie iba porque eso estaba, pues era guerra, pero ahí estaba Hoy en día si vas, eso está totalmente minado, entraron las retroexcavadoras, reventaron los ríos, entraron con armas, entraron apoyadas por paramilitares, Paracos, FARC, ELN, el río Santo Domingo, hoy en día cuando el río Santo Domingo pasa por el pueblo, por esos pueblos tan lindos de la parte baja de la cordillera, ya es un barrial, los pescados son veneno, eh, eso está todo minado con oro, perdón, con oro, con mercurio, el paisaje es otra cosa. eh, ¿Qué hacemos? ¿Ah? Y, y- y- y claro, eso ha roto la cultura, ha quebrantado el imaginario colectivo de región, que era una pasión de la gente, lo que vamos a hacer con esta región para nuestros nietos. Pero ya eso no está. Eh, la guerra pasó por encima de eso haciendo desastres. Hay algo en la esencia del colombiano que siempre no nos gusta confrontarnos con el espejo. Siempre tratamos de que si llega la visita metemos toda la basura debajo de la alfombra,
o cuando somos anfitriones, por ejemplo, de una persona que viene de otro país, siempre queremos como mostrar lo bueno, hacer la mejor comida, pero nunca nos gusta como mostrarnos, como mostrar ese lado doloroso. En ese sentido, sí ha habido una subexposición en los medios de las fotografías que nosotros y otros colegas hemos hecho alrededor de lo que es el conflicto. Porque en otros países vemos como los fotógrafos de Vietnam hicieron que se tomara una conciencia de la guerra muy grande en la población media de Estados Unidos. Y si nos vamos más atrás, en las fotografías de Robert Capa, de la Guerra Civil Española o las guerras que se vivían en Asia, las fotografías trajeron conciencia a los espectadores de esas fotografías de lo cruel y doloroso que es la guerra. Yo creo que si en Bogotá la gente viviera momentos como los que hemos vivido nosotros, de estar, por ejemplo, dentro de un helicóptero que es un charco de sangre con unos soldados con sus piernas destrozadas, la gente entendería un poco más que la guerra hay que acabarla, que definitivamente hay que exterminarla, erradicarla. Y, y vuelvo a eso de la esencia del colombiano, de siempre como querer mostrar lo bonito del asunto y esconder como todo debajo de la alfombra. En Bogotá, como uno llega a su casa y uno cierra su puerta y como que ya de esa puerta para afuera como que no importa el de al lado, no importa el de arriba, no importa el de abajo, sino solo nosotros. Hay algo en el colombiano, también pienso que toca desbloquear, que es el sentido de trabajo común, de trabajo en equipo, de entendernos como un mismo pueblo, tal vez sí, formado por muchos otros pueblos, porque pues entendemos que es un país súper diverso en territorio y en fenotipos, que no nos hace valorar de pronto tanto nuestra tierra, nuestros paisajes, nuestra riqueza. Y cuando hablo de riqueza, también la riqueza obviamente del ser humano. Eh, Hay regiones como por ejemplo en la región de Antioquia, yo siempre he rescatado que hay un mucho mayor apego por el territorio, por el cuidado de, inclusive lo vamos a hablar en términos fotográficos, una familia antioqueña siempre tiene sus paredes adornadas con sus bisabuelos, sus abuelos, sus familias, y hay como un arraigo, hay unas raíces más profundas. Pienso que esto se debe multiplicar también en otras regiones del país, en donde la brecha, por ejemplo, entre nosotros los rolos y los costeños es tan grande y a un nivel comunitario, entender que tenemos una misma tierra que nos dieron, que tiene una riqueza inmensa, grandísima, y que ya tenemos que romper y desbloquear esa política. No me gusta hablar mucho de política, pero sí pienso que ha incidido mucho eso de que si somos rojos o somos azules o somos de izquierda o somos de derecha o somos de, como romper eso y entender que todos tenemos que empujar el mismo carro entre todos, porque la oportunidad está y soy siempre positivo de que estamos viviendo un trance muy doloroso, pero que es como un parto, vamos a salir a algo en donde va a haber más luz. Los territorios realmente en los últimos años, a pesar de ese daño tal vez ecológico y todo eso, pero también se han desarrollado un poco más. Yo dicto talleres de fotografía mucho en las fronteras, ahorita en mi rol como funcionario público, y ya hay encontrar, por ejemplo, fotógrafos que tal vez no han accedido a, a una universidad, pero el conocimiento, el internet, la red, hace que uno encuentre una calidad profesional inmensa y en un entorno
que hace que la fotografía no tenga analfabetismo como si lo hay en otros lenguajes de expresión. Entonces, resumiendo un poco, considero que tenemos que unirnos más, definitivamente unirnos más y no fragmentarnos. Yo siento mucho y me pareció interesantísimo cuando el Papa estuvo aquí porque inmediatamente lo comprendió, que nosotros nos hemos situado en unos discursos adversariales muy profundos. El país no solamente se ha polarizado, sino que se ha fracturado y la comunicación se ha vuelto una comunicación agresiva desde varias posiciones políticas, étnicas, de género, sobre todo políticas, que tratan de canalizar el dolor profundísimo que causó en todos los sectores sociales el conflicto y echarle la culpa al otro, al adversario, y cargar eso de símbolos y de imágenes, de manera que finalmente todos quedamos atrapados de la movilización de sentimientos que esos liderazgos son capaces de generar de uno y otro lado. Ante eso me acuerdo que el Papa se trató de situar en un discurso más allá de eso, un discurso de futuro, y una de las cosas en que insistió mucho, que es exactamente lo que ustedes hacen, es ponernos en contacto directamente con las víctimas. Por eso de los 4 días que estuvo en Colombia, dedicó un día a estar solamente en Villavicencio y a estar con las víctimas de todos los lados. Y allá en Medellín le dijo a los obispos, pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Eh, ¿Por qué? Porque eso es la realidad que nos saca de tantas discusiones y que nos dice, dejémonos de tonterías, aquí hay 9 millones de víctimas y lo que tenemos que, y eso es Colombia primero que todo, y tenemos ante todo que encarar estas cosas. Y luego, por supuesto, eso está muy conectado con el territorio. Yo creo que ojalá dejen muchas fotografías bonitas ustedes en medio de la tragedia, en esa especie de, de drama porque sus nietos no van a ver los ríos que nosotros vemos, ni los árboles que nosotros vemos, ni las especies nativas que nosotros vemos. Y ojalá que vean también la guerra para que se den cuenta que con la guerra se fue todo. Pero eh, eh, eso, eso ¿cómo, ¿cómo desde la imagen logramos hacer esto? No sé tú misma, Natalia, cómo lo sientes, pero ¿cómo logramos pues eso que nos estaba diciendo el Papa y que todos vemos, que la imagen nos saque y a través de la imagen la manifestación directa de las víctimas nos saque de los discursos, que los discursos nos rompen y nos confrontan, pero la realidad nos deja en silencio y nos llena de respeto y nos pone ante lo sagrado eh, del ser humano golpeado. Yo he tenido una experiencia con la fotografía en estos últimos años muy especial, porque también entendí que hubo un momento como del hacer desde el fotoperiodismo y en la fotografía como una mirada muy general, o sea, como una mirada muy macro, perdón, muy general de lo que está, de lo que pasa, de los lugares, a donde yo iba y también me puse a mirar como el trabajo en general de lo que se está haciendo o se hacía en su momento, estoy hablando desde hace unos 10 años como de la mirada desde Colombia y de lo que pasa en Colombia, era como muy general. Y desde la fotografía empecé a entender que si uno empieza a cerrar como ese plano, si uno empieza a cerrar como esa mirada que se hace del otro y del otro, si se puede fotografiar más el detalle, más lo que es la esencia y esa cotidianidad íntima, pequeñita, empieza a entender también un poco pues que la reconstrucción del tejido social y que la reconstrucción de las comunidades es difícil porque realmente una de las cosas que yo también aprendí con la fotografía y es que el conflicto y la guerra y la violencia lo que ha logrado en nosotros y en los territorios que han sido más golpeados es la gran desconfianza que hay del otro. O sea, hay una desconfianza enorme en el compañero, en el vecino, en la misma familia
y empezar a hacer esa reconstrucción del tejido es muy difícil porque también hay muchos temores. Entonces yo he entendido que la fotografía también puede ayudar a subsanar y aliviar un poco esa reconstrucción cuando se enfoca uno al detalle, a lo íntimo, a lo pequeño, porque eso es lo que en realidad hace también entender qué es la vida de cada uno y quiénes somos nosotros en un país como Colombia, ¿cierto? Porque también de alguna manera, pues fotográficamente se ha visto muy macro como el todo, pero también se han perdido un poco de vista esas pequeñeces de las historias que son importantes como rescatarlas. Hay un proceso muy largo, inclusive porque Julián lo decía ahora con las comunidades que él trabaja en los talleres, yo veo que la fotografía ha sido también como ese mecanismo de tránsito y como ese mecanismo donde las comunidades y los jóvenes, sobre todo, que se vuelven muy partícipes de los procesos fotográficos, entienden su realidad, ayudan a reconstruir, ayudan también como desde la fotografía y del proceso, no el hacer clic, sino entender por qué hacer clic con el otro y para el otro, hacer un diálogo o sea, más compasivo y de esperanza, pues esperanzador de alguna forma, ¿cierto? Siento que la imagen que nosotros tenemos que construir del país desde la fotografía y desde los relatos y desde esto que nos está convocando en el día a día es también la esencia en la cotidianidad de cada uno, que es lo que se ha perdido mucho para poder entender por qué la guerra hay que pararla ahora, o sea, porque las imágenes tienen que ayudar a hacer ese stop en el camino, porque es que eh, cuando se rompe una vida, cuando hay un hecho violento en una familia, cuando hay una desaparición, cuando hay una violación a una mujer, o cuando hay un feminicidio, o cuando hay una cantidad de cosas, inclusive cuando hay una tala de bosques, cuando esos ríos se secan, pues se está rompiendo y se está partiendo y se están llevando pedacitos de nuestra historia. Entonces, la fotografía tiene que prevalecer y estar ahí como en la cotidianidad de los otros, pues de cada detalle, de cada cosa que nos hace parte de este país, ¿cierto? El papel de nosotros es el de revelar las cosas. El papel de la fotografía es el revelar, el formar una imagen. No es gratis que cuando se crea el mundo, la luz es casi lo primero que se hace, porque sin luz no hay una revelación. ¿No? Y al hablar de revelación, de cierta manera, a pesar de que la fotografía son dos planos y no es la verdad, pero sí, digamos, hay una revelación de situaciones, de personajes. En ese sentido, siempre he visto, además de la luz exterior, del sol, de una lámpara, un flash, siempre tenemos una luz interior que es la que ha hecho que yo me conecte con las personas que fotografío. Eh, Tal vez por lo mismo en muy poco tiempo logro romper barreras que normalmente son muy difíciles de fotografiar de un momento a otro, encontrarse estas imágenes de estas escuelas de los paramilitares o de encontrarse con una víctima que acaba de sufrir la muerte de sus parientes y uno en muy poco tiempo establecer nexos afectivos. Mi trabajo es absolutamente de establecer nexos afectivos muy rápido, de dar a conocer mi ser humano para generar una confianza y el poder hacer esas fotografías. En ese sentido, nunca me propuse fotografiar solo tal lado o tal otro lado de los partícipes del conflicto, sino que simplemente todos somos seres humanos, un policía, un soldado, un campesino, todos somos lo mismo. Alguna vez estuve por las tierras de Toribío y los fotógrafos éramos por todo lado fotografiando. Bueno, había una confluencia de sucesos. Yo iba inclusive a hacer un trabajo simplemente de memoria y
confluyeron sucesos muy fuertes en el Cauca, tremendos. Yo estaba haciendo otro trabajo, pero me daba cuenta cuando pasaba por la estación de policía cómo era como si nadie los viera, a los de la estación de policía. De hecho, pues los habitantes de la zona casi que les tenían prohibido hablar con ellos. Y yo dije, no, yo voy a entrar a la estación, quiero ver qué es lo que están haciendo ellos y pues me encuentro también, obviamente, seres humanos que eran absolutamente como si no existieran en ese momento. O sea, siempre, cuando pasa algo, siempre el fotógrafo llega como al corazón del asunto y se desconoce un poco el contexto. La fotografía no es la verdad integral. Nosotros tenemos dos planos y en esos dos planos encerramos lo que queremos mostrar y siempre me doy cuenta que llegamos de tope siempre al centro de las cosas. Entonces, a la imagen en esos días fue que pasó de los indígenas que, que cargaban un soldado porque estaban en un cerro. También se dio una imagen similar de unos indígenas que también capturaron a unos tipos de las FARC y se dio esa doble situación. Entonces voy al cuento y al asunto de que definitivamente tenemos que quitar esos uniformes, e ingresar un poco más también siempre al contexto de no llegar siempre a la nuez del asunto, sino de pronto de mostrar esos otros cuadros que existen y están en los alrededores y hay veces los obviamos. Por eso siempre he tratado de tratar a todas las personas que yo fotografeo con mucha dignidad. Inclusive no sé si el padre vio algunas fotografías de los contrabandistas de gasolina que traían gasolina desde Venezuela hasta estos pueblos de La Paz, Villanueva, y, pues encontrarse unos, pues esos pueblos que anteriormente pues la gente no tenía otra opción de vida sino era contrabandear gasolina. En todas las salas de estas poblaciones había bidones de gasolina, el padre debe conocer muy bien lo que es La Paz, Villanueva, y creo que todo el mundo es digno de ser mostrado, de que cuente su vida y de dejar esas fotografías ya para los psicólogos, sociólogos, antropólogos como herramienta, como documento para hacer análisis más profundos del por qué un colombiano le dispara a otro colombiano, de por qué yo expongo mi vida yéndome con un carro de gasolina cargado. Julián toca un tema muy importante también. Yo creo que a veces a nosotros los fotógrafos nos han como desalmado, nos han como casi que vueltos, nos tilan o nos hablan un poco de los indolentes, del por qué fotografiar el horror y fotografiar la muerte y fotografiar la tristeza y fotografiar pues la realidad de este país así como si no nos doliera. Yo creo que precisamente como que parte de lo que nosotros hacemos es ese compromiso que tenemos del día a día y porque nos duele. Y yo creo que son muchas noches, yo no sé si a Julián le han pasado, pero yo he tenido muchas noches de terror en la soledad de mi casa, también porque tengo hijos y siento a veces como que esto que está pasando se le mete a uno en el corazón, en la piel y en la sangre y cómo puede, o sea, uno quisiera tener también como respuestas al poder cambiar o sanar de alguna forma lo que sucede y en la fotografía, pues como cómo transformarlo, ¿cierto? A mí no me pueden decir que una persona como nosotros que vive el día a día y de este país con la lente y fotografía la tristeza del otro y el terror y hace un encuadre preciso también dentro de una estética ética, no tengamos dolor, ¿cierto? Eso es un dolor que se nos clava también a nosotros y cada uno tendrá su proceso. Pues y quería como hacer énfasis en esto porque eso tiene que ver mucho también con la decisión que tomé yo
dedicar estos últimos buenos años de mi tiempo fotográfico al trabajo de la desaparición forzada. Cuando yo salí de la revista Semana, yo estuve con Semana 12 años y en los últimos 2 años, 3 años de Semana me tocó la entrega de armas y la desmovilización de los paramilitares en el 2005. Eh, a partir de eso, en el proceso de justicia y paz se incrementaron por parte de la Fiscalía pues, las búsquedas y las exhumaciones. A mí me llamó mucho la atención que de esto no se hablara tanto en los medios y no se hablara antes, sabiendo que Colombia ha sido un país que ha tenido desaparecidos desde 1970 y que eso no se hablara y que no se narrara, pues como en una voz fuerte desde la prensa. Entonces, y me llamó mucho la atención, pero también me llamó mucho la atención porque cuando empecé a acompañar los procesos de exhumaciones y de búsquedas, porque tenía un interés pues desde el documentalismo y también como desde la fotografía forense, entender cómo era un proceso de búsqueda en un país como Colombia con un territorio tan diverso, con ríos que cargan sus muertos, con selvas, con una cantidad de contrastes en este territorio y cómo el grupo forense, la fiscalía lograba también hacer como estos hallazgos de cuerpos. En su momento era para mí ese proceso, empecé a entender que tras de estas búsquedas y tras de estos trabajos de exhumación, pues había alguien muy importante y eran las familias. Y empecé como a hacer el giro, mi mirada de mi lente hacia las familias y entender que el alto porcentaje pues de la búsqueda de los desaparecidos y de los cuerpos encontrados, pues los principales son las familias, quienes se indagan se vuelven casi unos investigadores y se ponen en la tarea perpetua de preguntar, de recorrerlos, de buscarlos, de hacer los caminos que hacía su ausente. Y me impactó mucho porque las familias, al encontrarme con las familias, me encontré que había como una doble desaparición, o sea, estaba ese desaparecido al quien ellos buscaban, que era es una búsqueda interminable, ¿cierto? Pero también está la desaparición como de la historia de vida de la familia y de ellos. Hay una mujer chilena que murió hace unos 2 años más o menos, una gran líder de madres de Chile que buscan a sus hijos, Ana González, que ella decía, quien no tiene una foto de familia no pertenece para la historia de la humanidad. Y cuando yo empecé entonces a ver a las familias y empecé a entender como estas palabras de Ana, eh, quise ahondar más en el tema de la desaparición forzada, o sea, qué significaba para Colombia tener desaparecidos, qué significaba para una familia un desaparecido y cuáles eran esas luchas, esas búsquedas, pero ese proceso también que había que hacer con las familias para no perder su propia historia y para que entendieran o entender nosotros por qué es tan importante la búsqueda y el encuentro de los desaparecidos. Primero porque cuando yo me encontré con esa doble desaparición también entendí un poco que las mujeres que son las principales que buscan, casi que pierden como su historia de vida, porque ellas se cuelgan en su cuerpo las fotos de sus ausentes, todo el tiempo los nombran con sus voces, entonces ellas ya no son Luz Mary, sino que son Jairo, Juan Carlos o Carlos Iván, y porque o sea, camina en el país entero y su camino se hace la búsqueda del otro. Entonces, con el proceso que empecé yo a hacer en fotografía también de la desaparición forzada, sin dejar de lado la parte forense, que es también muy interesante, empecé a hacer un proceso de memoria para poder entender quién era ese otro que se buscaba. Entonces empecé a reconstruir historias de vida con las familias y construir los álbumes familiares, porque cuando uno habla con las señoras y cuando habla con los hijos, ellos dicen, no, es que se lo llevaron, es que ya no está con nosotros, es que se nos rompió todo, es que, o sea, cierto, es como el dolor por la partida, pero siempre hay que hacerse esa pregunta, pero ¿por qué era tan importante? ¿Por qué ese otro es tan necesario en la vida de nosotros y qué fue lo vivido con él? Lo percibido y lo sentido, que es ahí donde está realmente como el sentido del por qué se busca.
Entonces, claro, empezar a recobrar todos los momentos vividos, quién era en la familia, por qué era importante. Y muchas de las familias empiezan a entender que entonces era el papá proveedor, era el gruñón, era el de los consejos, era el padre amado. Y entonces empieza a entender también como que no es solo la búsqueda, sino la reconstrucción de historia de vida lo que le da importancia a ese ausente, ¿cierto? Y entonces se hace como un trabajo paralelo desde la fotografía. Yo trabajo no solo como la parte forense, sino que trabajo entonces también con las familias de tratar de reconstruir la historia de vida, también porque entendí que pues el país, el Estado ha puesto una cifra frente al tema de los desaparecidos, pero si cada una de esas cifras le damos un rostro, cada de esas cifras le damos una historia, eh, vamos a entender por qué es tan duro el tema de la desaparición forzada. Para mí es aterrador pensar en ese tema porque es que una desaparición forzada siempre hay un vacío permanente. O sea, no hay un cuerpo, no hay entonces un victimario, no hay una víctima porque entonces siempre no está la prueba, no está el testimonio. Entonces, y es un dolor permanente, ¿cierto? Inclusive cuando se encuentra el cuerpo y se le da santa sepultura y la familia logra enterrarlo, siempre hay esa tristeza y ese dolor. Entonces, hubo muchos motivos por el que yo tomé la decisión desde la fotografía realmente dedicarme al tema, pero también porque a partir de la fotografía entendí que es un instrumento y un mecanismo muy valioso, no solo en la producción de memorias de las familias, sino también en la reconstrucción de la historia de Colombia. O sea, yo entendí también que a Colombia con cada uno de nuestros desaparecidos son pedacitos de historia de Colombia que se pierden, porque ya dejamos de lado esa historia que nos contaban en los libros, en las aulas, ¿cierto? De nuestros próceres y de nuestras grandes batallas, y ahora estamos con las historias del ciudadano de a pie, de cada uno de nosotros que construimos parte del país. Entonces, ahí es donde yo encuentro también como el gran valor y la importancia de la persistencia mía con los relatos de las familias y de los ausentes. Además porque Colombia no ha entendido, o sea, Colombia no ha dimensionado la atrocidad que es la desaparición forzada. Nos falta mucho todavía, aunque ya se están levantando las voces, cada vez las fotografías son más evidentes, cada vez las familias y las mujeres se empoderan más. El ciudadano común y corriente no ha entendido realmente y en una desaparición hasta podríamos nosotros evitarla. O sea, si hay alguien que grite a tiempo, si hay alguien que denuncie a tiempo, si hay alguien que corra a tiempo, porque yo creo que mucho de lo que nos ha pasado también es como como impávidos, casi momificados, que nos quedamos como estupefactos cuando algo sucede. Mi primera palabra es una palabra de agradecimiento con todo el alma, créanme, Julián y Natalia, por lo que ustedes han hecho y están dándole a Colombia. Los que estamos metidos desde este lugar, desde el esclarecimiento de la verdad, qué fue lo que nos pasó en el conflicto, por qué nos vimos en esta tragedia y qué podemos hacer para dignificar a las víctimas, encontrar caminos de no repetición, buscar caminos de reconciliación, pues sentimos que el aporte de ustedes es inmenso. Gracias por correr los riesgos que ustedes han corrido, riesgos ante el peligro de andar, como nos decía Julián, andarte en momentos supremamente difíciles del Arauca y meterte en la profundidad del Cauca, como tú lo has estado haciendo también sin parar, Natalia, gracias. Porque además de ese riesgo no es solamente compartir el riesgo de las comunidades que viven la amenaza sobre sus líderes, sino además ustedes mismas colocarse en situaciones de mucha vulnerabilidad y de mucha vulnerabilidad emocional, que ustedes la viven por las noches en sus casas y en el momento en que revelan sus fotografías. Todo eso es una totalidad y es parte de un gesto de solidaridad muy grande. Luego yo veo en el trabajo de Natalia una contribución muy honda a la dignidad humana, pero sobre todo a la intimidad y a la valoración de cada sujeto individual, y en este caso muy particularmente el desaparecido. Y lo siento allí porque es un esfuerzo por hacer que nosotros miremos el valor absoluto,
absoluto de cada ser humano. La dignidad no se la debemos a nadie, no la tenemos ni por el color de la piel, ni por tener plata o no tener plata, ni por tener títulos, está toda dada en un niño del Chocó o está toda dada en una mujer del Bajo Atrato o de las profundidades de Ituango o de las profundidades de alguno de esos territorios donde la guerra ha sido dura en Antioquia o en cualquier parte. Y, y, y claro, yo sí siento en la familia desaparecida, esa, en la familia que vive la desaparición, en esas más de 100.000 familias en Colombia, y tú lo acabas de expresar de distintas formas, Natalia, la necesidad de que la dignidad de ese que se fue, de ese que está perdido en el tiempo, no desaparezca. Es la lucha por eso, por el valor que hubo allí, por la historia que hubo allí, por lo que eso significó para Colombia. Y en el trabajo de Julián, Julián hay tantas cosas en lo que has hecho, pero a mí hay una cosa que me parece importantísima y es la referencia a la conciencia del actor en medio del conflicto y en medio de la tragedia, tanto del que vende gasolina traída de Venezuela para tratar de sobrevivir en esos contextos complicadísimos de las fronteras rotas y convertidas al mismo tiempo en oportunidades en medio de la guerra, eh, como también la conciencia de los que están en la guerra. Yo creo que la guerra colombiana ha sido tan dura, tan sumamente dura, porque si bien hay muchas cosas oscuras, hay opciones de conciencia. Es decir, hay guerrilleros que fueron a la guerra convencidos que era lo mejor que podían hacer por el país, absolutamente persuadidos que quienes estaban al control de Colombia, lo que se llama el establecimiento o el régimen, eran enemigos del pueblo, que no había forma de persuadirlos a través de las elecciones y que la única forma honrada de enfrentar eso, si usted realmente amaba al pueblo, era tomar un fusil y que si usted tomaba el fusil tenía que estar dispuesto a morir. Lo normal era que lo mataran, pero ¿qué importa que a mí me maten con tal de que mi pueblo viva? Pero eso mismo usted lo encuentra en el soldado que entiende su tarea y entonces usted lo ve, a mí no me importa que me revienten las piernas, a mí no me importa que maten a mis compañeros, pero yo entrego la vida por esta causa y entonces es una entrega de conciencia. Y, y paradójicamente yo encontré, también tengo que decirlo, encontré en algunos casos de paramilitares que estaban luchando contra la guerrilla y estaban luchando en conciencia. Entonces, cuando hay esas opciones de conciencia, a mí no me importa que me maten con tal de que el otro muera. Ahí va el sentido de mi vida. Usted se encuentra que un conflicto puede ser muy profundo, porque ya no se está peleando por dinero, ya no se está peleando pues, sino sencillamente es el sentido de mi vida lo que está en juego y lo voy a hacer valer. Y con que haya unos pocos en cada uno de los grupos arrastran a los otros y les ofrecen un sentido en medio de todas las oscuridades de la guerra. Y creo que cuando te metes, Julián, en la totalidad de los lados del conflicto, captas también estas cosas. Ustedes captan el instante en el tiempo y se dan cuenta que ese instante no es trivial, ese instante es una revelación y no hay que dejarlo perder. Y a través de ese instante hay que dejarse uno preguntar, plantearse las preguntas pertinentes que son las que un esfuerzo por comprender la verdad tiene que esclarecer. Por favor, sigan en eso y ayúdennos a todos a comprenderlo y como ustedes son maestros, ayuden a que los jóvenes, como lo quieren, como lo están haciendo, de Colombia lo comprendan. Gracias Natalia, gracias padre. Y pues bueno, ¿no? Importantísimos estos espacios para reconstruir, ¿no? Creo que aquí en Colombia no hay más sino que echar ladrillo para arriba, reconstruir. Muy bien, Julián. Y ojalá que no te canses de echar ladrillo para arriba, pero y que, de verdad. Y gracias, Natalia, de verdad, por este momento. Encontrarme en este espacio con usted, padre, que lo admiro y lo valoro demasiado por todo lo que ha hecho este país.
Pues muchos valoramos demasiado ese gran esfuerzo suyo y sobre todo que cada vez que usted entra a un lugar, a una comunidad o con las personas, siempre queda como una esperanza, o sea, la capacidad que usted tiene de generar como esa semilla de esperanza con quien habla, me parece que es muy valiosa, sobre todo en este momento donde decía Julián, ahora que estamos todos como en esos polos también y en esas diferencias tan marcadas desde la política y también desde el día a día, que me parece pues como muy importante lo que usted hace, lo valoro pues yo de corazón enormemente.